gracias por estar ahí. Para iniciar una importante conversación. Lo dije al inicio del programa, es realmente de aplaudir, de destacar y agradecer lo que ha hecho la población afroperuana. Ha ayudado en el crecimiento, en el desarrollo de nuestro país. Lamentablemente, no se le da la importancia debida, no se atiende en sus requerimientos y se le vincula siempre a ciertos sectores, ¿no? Como el arte, por ejemplo, ¿no? Y no se analiza bien cómo contribuye para toda la comunidad. Por eso es que se hizo ese estudio. Lo primero hay que señalar y felicitar es que exista una dirección de políticas para la población afroperuana. Lo segundo, que se haya hecho este estudio que está aquí en el documento con esta publicación del Ministerio de Cultura y el Grupo de Análisis para el Desarrollo GRADE. Se llama Estudio Especializado sobre Población Afroperuana. Vamos a hablar de las estadísticas, los detalles de este análisis, de este estudio, con el director precisamente de la Dirección de Políticas para la Población Afroperuana del Ministerio de Cultura, Oban Lai. Oban, bienvenido, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Nicolás. Muchísimas gracias por la invitación. Conversábamos detrás de cámara, decíamos, revisando un poco las estadísticas, ¿no? Y las cifras no son auspiciosas, ¿no? Lamentablemente, pero sí sirven como un derrotero, como un punto de partida para precisamente ver un análisis, una gráfica de lo que hay y de lo que se necesita hacer. Así es, Nicolás. Precisamente este estudio lo que trata es de llenar un vacío en la información estadística sobre población afroperuana y, en segundo lugar, tener como un objetivo principal tener información desagregada y oportuna sobre la situación socioeconómica y del ejercicio de los derechos de esta población. Detallada, ¿no? Correcto. Es parte de la inclusión, en realidad, ¿no? De la que no solamente habla este gobierno, sino la clase política, ¿no? Por supuesto, es una responsabilidad del Estado promover y proteger los derechos de todos sus ciudadanos y, por supuesto, más aún de la población afroperuana, que es una población considerada en situación de vulnerabilidad. Si tendrías que, Oban, dar ¿qué te digo? Una lectura general de este estudio, ¿qué podrías decir? Bueno, lo primero que encuentra este estudio es que las condiciones socioeconómicas de la población afroperuana muestran un empeoramiento, ¿no? Se ha tendido una línea desde el 2004 hacia el 2014 y lo que hemos encontrado es que la situación socioeconómica de la población afroperuana es preocupante. Es preocupante, ha bajado el nivel de vida, me parece que Sí, una de las cosas que podríamos señalar es que, por ejemplo, 4 de cada 10 hogares afroperuanos perciben menos de 750 nuevos soles al mes. Esto configura, digamos, una situación de pobreza muy complicada. Lo que además también, y que es muy preocupante, es que probablemente muchos de los niños que viven en estos hogares estén condenados a sufrir desnutrición crónica infantil. Sí, claro, lo más penoso, ¿no? Ahora, hay argumentos, digamos, de racismo y de discriminación, imagino. Sí, lo que nosotros hemos encontrado es que existe como una especie de pirámide de pobreza, ¿no? Donde tienes a la pobreza, la educación y el empleo como 3 factores fundamentales que están interconectados por la discriminación étnico-racial. Un dato que muestra este estudio es que los jefes o jefas de hogar dicen haber sufrido discriminación por términos de raza o color de piel aproximadamente el 31% de estas personas. Pero el dato más preocupante es que el 57% de estos jefes o jefas de hogar piensan que la discriminación es una causa de la pobreza, ¿no? Y a partir de eso podemos ya configurar una serie de escenarios, claro, donde la discriminación racial entrecruza, digamos, el acceso a un conjunto de derechos. Claro, lo más triste, ¿no? Realmente. Ahora, ya habiendo dado la lectura general, vamos a entrar al detalle. Y ya que menciona jefes y jefas, si uno compara, digamos, con otras comunidades, se puede llegar a la conclusión que la mujer afroperuana está siendo más discriminada dentro de la PEA, por ejemplo, y de la posibilidad de trabajo. Sí, lo que nosotros hemos hallado a través de este estudio es que efectivamente existen brechas de género, ¿no? Y la situación de la mujer afroperuana es una situación de mucha vulnerabilidad,
¿no? Cuando se compara con la situación de los hombres afroperuanos. Hay una doble discriminación ahí. Efectivamente, yo diría que hay un conjunto de factores que se intersectan unos con otros. Correcto. Y con las mujeres, en realidad, el impacto de la discriminación racial es mucho más potente, ¿no? Por un tema de género, raza y clase, esencialmente, ¿no? Tres variables que también podrían incorporarse la variable juventud en el caso de mujeres jóvenes. También. Ahora, no hay que ser muy analítico para determinar que esa es una de las principales causas del que el nivel de vida haya disminuido o haya empeorado, ¿no? Porque hoy en día la mujer es, digamos, uno de los principales, o parte del sustento, digamos, de los hogares, ¿no? Es decir, si a la mujer se le ha destacado y está ganando posiciones en la sociedad, la mujer afroperuana se está perdiendo esa posibilidad dentro de las familias, ¿no? Sí, hay este problema, como digo, nosotros en este estudio vamos encontrando estas brechas de género y por supuesto la situación de vulnerabilidad de la mujer es una de las cosas que más nos preocupan y por supuesto de las mujeres jóvenes, ¿no? Y yo aquí quisiera referirme al nivel, por ejemplo, de acceso a la educación superior, ¿no? Uno de los datos que muestra este estudio es que aproximadamente el 33% de jóvenes entre 18 y 26 años afroperuanos tienen la posibilidad de acceder a la educación superior. Cuando desagregamos el dato para ver cuántos culminan, solamente el 3% de estos jóvenes pueden terminar. Eso es más o menos 1 de cada 10. Hay deserción. Ahí lo que estamos evidenciando es la existencia de problemas en el acceso, permanencia y la culminación en la educación superior. Eso, por supuesto, tiene un correlato inmediatamente en el tema de empleo y lo que hemos observado a través de este estudio es que aproximadamente el 30% de la población afroperuana se encuentra en trabajos no calificados, lo que son trabajos de menor remuneración, un 20% o alrededor del 20% en trabajos vinculados a los servicios, ¿no? Y al otro extremo, donde se encuentran los más calificados, profesionales, científicos u otros, estos representan alrededor del 5%. Claro. La raíz sigue estando en la preparación, ¿correcto? ¿No? Correcto. Ahora bien, estamos en el canal del Estado y lo que se haga bien se va a decir, lo que se haga mal también hay que decirlo, porque justamente por eso se crea la dirección que tú encabezas, ¿no? La pregunta es clara y por lo que me dices, el Estado está discriminando también entonces. El sector privado es lógico, no es lógico, quiere decir, está claro que lo está haciendo, pero ¿el Estado también se está equivocando o está mejorando eso? Yo lo que diría es que para entender la situación de población afroperuana y desde el punto de la discriminación debemos entender que la discriminación es un factor estructural en el país y también que la situación que hoy vive la población afroperuana de marginalidad y exclusión no es una situación exclusiva de la población afroperuana. Por supuesto, otros grupos étnicos también, como los grupos indígenas, viven esta situación de exclusión, pero aquí quiero referirme a la situación de los afrodescendientes en América Latina. Aproximadamente 200 millones de personas se autoidentifican como afrodescendientes y más del 80% vive situaciones de pobreza en América Latina. En consecuencia, estamos en una situación estructural que no corresponde solamente al Perú, sino también a toda la región. Y este es uno de los motivos por los cuales la Organización de Naciones Unidas ha declarado el Decenio Internacional de los Afrodescendientes que inició en enero de este año y culminará en diciembre del 2024. Y este estudio, junto con el Plan Nacional de Desarrollo para Población Afroperuana que venimos preparando desde el Ministerio de Cultura, se configuran como en las primeras acciones del Estado peruano en el marco del Decenio Internacional de los Afrodescendientes a fin de mejorar la calidad de vida de la población afroperuana. Es un mandato entonces de ese foro. Correcto, correcto. Y es parte también de la responsabilidad del Estado peruano de promover y proteger los derechos de esta población. Reitero, hay una voluntad, por eso está la dirección, y eso es importante, el trabajo que está haciendo el Ministerio de Cultura, pero hay que ir subsanando, ¿no? Obviamente, porque el Estado es uno, pero los gobiernos se han sucedido y poco es lo que se ha hecho, ¿no? Sí, en realidad diría que en el Estado la elaboración de la política pública es de carácter incremental.
Y en el Perú, la institucionalidad pública en la temática afroperuana tiene aproximadamente unos 13 años o 14 años, ¿no? A partir de este momento se han empezado a construir un conjunto de políticas y normas que sustenten desde la perspectiva del Estado la necesidad de tener política pública. Y por eso es que viene este estudio especializado, porque había la necesidad de cubrir este vacío de información. Primero hacer el mapa, ¿no? Efectivamente. Y después analizar qué cosa es lo que se tiene que hacer. Tú mencionabas bien a los indígenas y creo que se está legislando en esa materia, en cuanto a las comunidades nativas. Sí, por supuesto. El Estado peruano tiene ya una larga labor en la promoción y protección de los derechos colectivos de los pueblos indígenas, ¿no? Estamos hablando de aproximadamente 70 años de institucionalidad pública en la temática indígena. Y claro, en el tema afroperuano estamos hablando de unos 13 o 14 años aproximadamente, en el cual venimos construyendo un conjunto de normas, ¿no? Próximamente estaremos dictando probablemente una norma que declaramos de interés nacional, la promoción y protección de los derechos de población afroperuana, sobre la base de los hallazgos de este estudio especializado sobre población afroperuana. Estudio que ha sido aplicado en más de 3.000 hogares afroperuanos en Tumbes, Piura, Lambayeque, La Libertad, Ancash, Lima Metropolitana, Lima Provincias, Callao, Ica y Tacna. Y me detengo en Lima Provincias y en Ica, que son probablemente, o mejor dicho, que han sufrido en las estadísticas y en los datos a raíz del terremoto del 2007. Imagino que eso ha perjudicado bastante los números. Sí, uno de los datos que podemos encontrar en este estudio están referidos a las necesidades básicas insatisfechas. A través de este indicador lo que hemos visto es que los indicadores vinculados, por ejemplo, a hacinamiento y a calidad de la vivienda en la costa sur del país se encuentran los indicadores más preocupantes, ¿no? Y nuestra hipótesis es que desafortunadamente el terremoto del 2007 ha afectado de forma significativa la vida de los pobladores afroperuanos en la parte del sur del país, ¿no? Bueno, este es un hecho fortuito. El gran problema es que no se ha reconstruido la zona y la vida de estas personas. Sí, y hay que trabajar para poder reconstruir la zona, tener un conjunto de acciones públicas que ayuden a mejorar la calidad de vida de todas las personas que viven en estas localidades. Bueno, y para ir finalizando, Oban, ¿qué otra estadística se puede resaltar? Para bien o para mal. Reiteramos, este es un punto de partida que va a servir como un derrotero, ¿no? Para trabajar, para ponerle mayor énfasis a esta comunidad afroperuana. Sí, yo creo que un dato positivo y que creo que hay que resaltar es que el 99% de las personas encuestadas se siente orgulloso de ser afroperuano o afrodescendiente, ¿no? Es decir, hay una población que se siente orgullosa de sus raíces, de su herencia y del conjunto de aportes que han brindado al desarrollo nacional, ¿no? Me ha sorprendido, Oban, la estadística sobre la música y el arte, ¿no? Porque claro, cuando señalabas que a veces se dice, no, perfecto, la población afroperuana ayuda y ha ayudado al desarrollo de nuestro país, siempre se le vincula con ciertos sectores, ¿no? Como el artístico, por ejemplo, sí, o la gastronomía, ¿por qué no? Pero acá señala que únicamente el 10% de los afroperuanas y afroperuanos afirma dominar un instrumento musical o el canto, y el 16% dominar ritmos afroperuanos. ¿Se estará perdiendo un poco la identidad también en la misma comunidad? Lo que creo es que este estudio lo que hace es derrumbar un conjunto de mitos. Son mitos. Es un conjunto de mitos. Se ha desafortunadamente estereotipado el conjunto de contribuciones de población afroperuana y se ha desafortunadamente encasillado las posibilidades de desarrollo o la ejecución de un conjunto de actividades a cierto tipo de funciones, como el deporte o la música y la danza. Y con ello, pues, por supuesto, es que vemos este tema que es la segregación ocupacional. Claro, y siempre en el imaginario lo empezamos que está... para él son buenos para esto. Digamos, exacto. Entonces, cuando tenemos estos datos que solamente el 10% de esta población practica algún tipo de instrumento, lo que se cae un mito, ¿no? Por lo que estaríamos creyendo que por lo menos el 70 o 80% de esta población tiene como habilidades innatas, ¿no? Claro. Pero en realidad no lo es así, sino más bien es simplemente parte de los estereotipos frente a esta población. Sí, pues, y también se presta para el análisis, ¿no?
Correcto, pero es parte de este problema estructural que, como bien ha señalado, tiene como punto de partida la discriminación, ¿no? Que ha encasillado a población afroperuana en un conjunto de actividades, y estas actividades están siempre relacionadas a aquellas actividades que son mucho más físicas que intelectuales. El deporte, la música, la danza. Esta parte, claro, definitivamente este capítulo, digamos, ayuda a poder derrumbar mitos, ¿no? Y digamos, que el análisis o el estudio más amplio de lo que puede dar la comunidad afroperuana. Sí, por supuesto, y de las brechas sociales que hay que atender. Por ejemplo, en los temas vinculados a la salud, ¿no? Y estamos encontrando que un porcentaje alto de jefes o jefas de hogar presentan enfermedades crónicas. Y la población afroperuana se encuentra localizada esencialmente en la costa del país, donde la red de salud es la más amplia. Sí. Entonces, a partir de ahí hay que hacer un conjunto de análisis para ver cuáles son los problemas en el acceso a los servicios de salud. Por eso yo decía, de repente el Estado, bueno, en los gobiernos que se han sucedido, está discriminando sin darse cuenta, pero más bien eso se puede corregir hoy en día, que hay algunos programas sociales o algunos programas dentro de los propios ministerios, salud, educación, en fin, que eligen ciertos grupos vulnerables o no para establecer planes, ¿no? Correcto, justamente es intención del Ministerio de Cultura, y venimos trabajando ya en ello, es en la elaboración del Plan Nacional de Desarrollo para Población Afroperuana. Y este plan lo que va a buscar es tener una acción articulada del Estado, ¿no? Que busque reducir estas brechas sociales que se encuentran en este estudio especializado y mejorar la calidad de vida de las y los afroperuanos, como una respuesta concreta del Estado para la mejora de la calidad de vida de sus ciudadanos. Bueno, hoy en día los programas sociales de alcance nacional no discriminan, pero sí de pronto está la idea dentro de las propias comunidades que se sienten abandonadas, de que el Estado no existe, ¿no? Y por ello hay la deserción de la que estábamos hablando, o no hay salud entre ellos mismos, ¿no? Pensarán que es un status quo, ¿no? De repente con este plan se va a cambiar eso que también es un mito. Sí, efectivamente, lo que queremos con este plan es tener esta, como digo, esta respuesta articulada, intersectorial, porque los problemas de población afroperuana son problemas multicausales, multidimensionales e interdependientes. Correcto. En consecuencia, hay que tener una respuesta articulada frente a este problema complejo, que es un problema, digamos, que tenemos por más de 3 siglos, ¿no? Porque es un problema estructural. Así es. En consecuencia, esta respuesta del Estado debe ser con un plan muy bien articulado, intersectorial, que permita mejorar la calidad de vida de esta población. Y que sepan los integrantes de esta comunidad que tienen derechos, que tienen los mismos derechos. Por supuesto. Que cualquier peruano. Gracias, Obán. No, muchísimas gracias, y también agradecer al Grupo de Análisis para el Desarrollo GRADE, que fue la institución que tuvo a cargo la realización de este estudio, que fue gracias a la cooperación del Banco Interamericano del Desarrollo, la Fundación FOR, y también con el apoyo del Banco Mundial. ¿Dónde encontramos este estudio? Este estudio puede ser encontrado a través de la página web del Ministerio de Cultura, www.cultura.gov.pe. Ahí está. Estudio especializado sobre población afroperuana. Es público a través de la internet. Léanlo, creo que es importante para todo ámbito. Le hemos dado bastante tiempo al Estado, y esto que estamos en el canal del Estado, pero hay que decir las cosas como son. Lo que no se ha hecho no quiere decir que esté bien, todo lo contrario, hay que más bien subsanar, ¿no? Tenemos tiempo y tenemos un país en crecimiento para poder hacerlo, incluir precisamente a comunidades como la afroperuana. Por eso es importante que lo lean, y eso hemos hablado básicamente del sector público, pero en el sector privado también, definitivamente todos como peruanos tenemos esa obligación, ¿no? De integrarnos, de incluirnos, ¿no? Así es que ya saben, el estudio especializado sobre población afroperuana, gracias a Obán Lai, que es director de políticas para la población afroperuana del Ministerio de Cultura. Pausa, volvemos con más en 7.3 Noticias.